Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y como hemos anunciado todos estos días este tema tan interesante con el doctor Ernesto Rodríguez. Ustedes se acuerdan bien de él, director eficiente del hospital, ex director eficiente del hospital José María Cabral Báez. Siempre estaba dando... Un comunitario, Sí, que un comunitario. Él es ginecólogo, obstetra, y tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal. En eso es una persona increíble, se entrega totalmente. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Medicina materno-fetal. Buenas noches, ¿cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches, Bélgica, muy buenas noches, Víctor, buenas noches, Domingo. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Y como yo sé lo entregado que tú eres, y porque he visto tu trabajo en una persona pariente, pero quiero saber lo que es la medicina materno-fetal. Sí, la medicina materno-fetal es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia que precisamente se encarga del estudio tanto de la madre como del feto. Hoy en día, como su especialidad en la medicina materno-fetal, se han ido en cuanto a los adelantos que tiene que ver hoy en día en cuanto al conocimiento de las patologías que puede o que presenta la madre. Y también, gracias a la tecnología, el uso del ultrasonido ha ayudado bastante al seguimiento al feto. Desde el momento del primer trimestre, que abarca las primeras 14 semanas, el segundo trimestre, que ya va de las 14 a las 28 semanas, y el tercer trimestre, que abarca de las 28 hasta el final de la terminación del embarazo. Y con eso nos ayuda a tener un diagnóstico mucho más efectivo y disminuir mucho más lo que es la morbimortalidad, tanto materna como también la infantil. Y una parte importante de lo que es la evaluación fetal, que gracias a la tecnología y a los avances, muchas de las enfermedades que se dan en lo que es la parte ya del neonato o en la vida infantil, es ya el diagnóstico a tiempo de cardiopatías en el mismo embarazo del fetal. Y cuando hablamos del tema de cardiopatías, es una de las principales causas de mortalidad infantil. Y por ende, si hacemos lo que es el diagnóstico a tiempo y se prepara un equipo, y por eso he abogado, porque precisamente nosotros hicimos también una subespecialidad en lo que es ecocardiografía fetal, y lo importante de eso es cómo en el país podemos preparar equipos que vayan para tener una capacidad resolutiva para procedimientos quirúrgicos de algunos diagnósticos que se hacen ya en la vida intrauterina, y poder así tener una mejor en cuanto a una capacidad resolutiva a ese bebé que viene. Si se presenta y ustedes como especialistas chequean que en un tiempo puede morir, ¿a qué edad del embarazo, qué tiempo del embarazo se puede salvar haciéndole una cirugía? Mira, el tema depende de la complicación. Primero, si vamos a hablar, por ejemplo, de malformaciones del sistema nervioso central, ya eso tiene otra vertiente, otra situación. El tema de la cardiopatía, pero cuando hablamos de un tema ya de cardiopatía aislada, porque muchas veces, muchas cardiopatías, muchos problemas cardíacos del bebé vienen asociados con síndromes, es decir, por ejemplo, con una trisomía 18, una trisomía 21, que es lo que le llaman el síndrome de Down, la trisomía 13, etcétera, y por ende muchas veces ya el pronóstico es peor. Entonces, eso depende muchas veces la enfermedad o la patología que pueda tener una capacidad resolutiva al momento después del nacimiento. Ahora, como país todavía tenemos que hacer los adelantos en cuanto a lo que es los procedimientos quirúrgicos pediátricos en el área cardiovascular. Y por ende, yo creo que lo que tratamos nosotros en la parte materno-fetal es de hacer el diagnóstico a tiempo para que se pueda ir preparando lo que es no solamente el tema de la cardiopatía, otras patologías también, y así tener un mejor pronóstico para ese bebé a la hora del nacimiento. Doctor, o sea que se sabe cuando el feto ya trae por ejemplo, enfermedades. si tiene, por ejemplo, el caso de un defecto, por ejemplo, de la pared abdominal anterior, ya se sabe. puede, por ejemplo, dar el seguimiento. El caso de una gastroquisis, vamos a decir, cuando hablamos de un gastroquisis, es
la parte de los intestinos que están exentos fuera, pero que muchas veces no están asociadas a otras anomalías, es decir, asociadas a otra malformación, ya sea o un síndrome. Y por ende, muchas veces, en este caso, cuando nosotros damos seguimiento ecográfico, podemos ver ya cuando está por encima, por ejemplo, de las 30 semanas de edad gestacional, qué pronóstico, dependiendo de la medición que podamos hacer a través de los intestinos, de la parte del bebé, líquido amniótico, etcétera, y poder tener, por ejemplo, el tiempo ideal para poder finalizar ese embarazo. Entonces, muchas de las estrategias o del protocolo que debe seguir un especialista materno-fetal es ser lo más eficiente posible a la hora de tomar una conducta. Por ejemplo, una parte importante es lo que se ha introducido, lo que es la parte hemodinámica fetal, que tiene que ver con el Doppler fetal. Es decir, con eso evaluamos varios vasos ya intrauterinos, tanto del bebé como parte de la madre, pero en el caso del bebé hay vasos que son importantes y vitales para nosotros para hacer por lo menos un pronóstico de cómo va esa evolución y en qué momento podría finalizarse ese embarazo para que el bebé no pueda, por ejemplo, morir intraútero, etc. Es decir, que son herramientas que se utilizan para disminuir la mortalidad tanto de la madre como del bebé.